Bueno, muy buenas noches para todas y todos. UNEPCA, la Unión de Empleados Públicos de los Consejos Municipales, Distritales y Asambleas Departamentales de Colombia, con motivo, en el marco de una serie de presentaciones de la obra El empleo público, carrera administrativa y acoso laboral a lo largo del territorio nacional en diferentes ciudades capitales, ha promovido aquí en Bogotá la primera tertulia sindical con las siguientes temáticas. Primero, empleo público y democracia, a cargo del autor del libro, Jorge Buitrago, abogado y politólogo de la Universidad Vasco de Quiroga, en México. Como segundo eje temático tenemos, en cabeza del politólogo César Amaya Sandino, politólogo de la Universidad Complutense de Madrid, disertará sobre movimientos sociales y cambio político en Europa. Y en tercer término, una invitada especial, la doctora Alejandra Arango, egresada profesional del área de la salud de la Universidad de Rosario. Ella disertará sobre la génesis de Colombia Podemos, entendiendo a Colombia Podemos como un grupo de ciudadanos indignados frente a las maquinaciones políticas tradicionales. Bueno, damos inicio al primer eje temático, empleo público y democracia. Eso sí, señalando brevemente el perfil del doctor Buitrago, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Sergio Arboleda. También adelantó instituciones jurídicas procesales en la Universidad Nacional de Colombia. Diplomado en Derecho Laboral Administrativo en la Universidad Nacional de Colombia. Diplomado en Gerencia Pública, TOC y Universidad del Litoral Argentina. Y es candidato, pero candidato a la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Vasco de Quiroga en México. Funcionario distrital por concurso de carrera administrativa. Autor de un primer libro, Del empleo público, la carrera administrativa y sus amenazas, un reto para la democracia. Además, el doctor Buitrago es directivo sindical de la Unión de Empleados Públicos de Consejos y Asambleas de Colombia, UNEPCA Ultradec. Tiene usted la palabra, maestro Jorge Buitrago. Gracias, compañero Riaño. Buenas noches a todos. Un saludo especial a los compañeros de Asoméritos y a los invitados de Colombia Podemos. Sí, el tema que nos convoca es un tema de bastante actualidad en nuestro sistema político democrático colombiano, y lo he titulado así: empleo público y democracia. Empleo público, que es una forma genérica de llamar la forma de emplear por parte del Estado a sus funcionarios. Hoy en día ser empleado público no es una vocación, es casi que una necesidad, teniendo en cuenta el alto índice de desempleo que existe en todos los sectores de la economía. Y esta vocación que se ha olvidado ha facilitado la manipulación y el abuso del empleo público, trastocando los valores de la democracia y nuestra Constitución por parte de sectores de la clase política. Mi análisis parte de la Constitución de 1991, la Declaración de los Derechos Humanos y el derecho fundamental a la igualdad. El constituyente de 1991
quiso extirpar todas las formas tradicionales de clientelismo y formas patrimoniales y de botín de los empleados públicos, especialmente de los de carrera. Me explico. Antes de la Constitución del 91, nuestro sistema político electoral estaba sustentado en los puestos públicos y el constituyente del 91 quiso extirpar todos esos vicios electorales y consagró constitucionalmente en el artículo 125 y 53 de nuestra Constitución Política cuáles son los cargos de carrera y sus excepciones, pero fundamentalmente consagró el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público, es decir, estableció la meritocracia como la columna vertebral de nuestra Constitución. Partiendo de esta introducción, paso seguidamente a señalar las diferentes modalidades de empleo público consagradas en la Constitución y en la ley. Y es así como tenemos en una primera categoría la carrera administrativa, que como lo señalé inicialmente, a pesar de los esfuerzos del constituyente de establecer la carrera administrativa como mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades, no ha funcionado plenamente por los siguientes factores. La clase política colombiana se resiste a la plena aplicación de la carrera administrativa y ha buscado, mediante actos legislativos, antes de la Constitución del 91, llamados estados de excepción, la inscripción automática de los provisionales, sin que medie ningún mecanismo meritocrático, salvo el de la experiencia, y de esa manera legalizar el ingreso de miles de funcionarios que tenían un origen político. Es decir, en la carrera, desde su inicio, ya tuvo opositores que en el Congreso de la República, mediante actos legislativos, pretendió hacerle un esguince a la plena aplicación de la carrera. En síntesis, la carrera administrativa por parte de nuestros legisladores no ha tenido la mayor acogida y se legisla presumiendo que se busca el interés general, pero el contenido de la misma ley crea excepciones que hacen la regla general. Otra categoría de empleo público establecida en la ley es la figura de los provisionales, y esta es la mejor expresión de que la excepción se hace regla. En esta materia tendremos unos concursos eternos y desgastantes, faltos de transparencia, y un ejemplo de ellos es la convocatoria 01 del 2005, que duró cerca de 11 años, o la convocatoria pública de carrera administrativa para personal administrativo de la Fiscalía General, que duró 8 años. Estos concursos han finalizado por acciones de tutela que han interpuesto los aspirantes y que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido garantes del derecho fundamental a la igualdad y han declarado la inexequibilidad de estos actos legislativos que pretendían hacer inscripciones automáticas. Un concurso en un país desarrollado, como lo comentábamos en una charla anterior con el profesor Sandino, no debería durar más de un año, pero aquí las experiencias es que duran entre 10, 15 y a veces más años. Hoy en día tienen más estabilidad los funcionarios profesionales que los funcionarios de carrera administrativa, teniendo en cuenta que los concursos duran años en culminarse o se declaran desiertos y estos a su vez no son evaluados. Es decir, que un funcionario de carrera tiene unas evaluaciones periódicas que pueden, dado el caso, si no cumple los compromisos, ser retirado, mientras que un funcionario provisional puede durar 5, 10, 15 años y nunca es evaluado. Hay una desigualdad donde hace que la excepcionalidad de los provisionales sea más garante en la estabilidad que el mismo funcionario de carrera. La Corte Constitucional primero y el Consejo de Estado evitaron el abuso y la clientelización de estos cargos mediante las provisionalidades y garantizaron una estabilidad precaria que garantiza que estos funcionarios no pueden ser retirados sin el agotamiento del debido proceso, gracias a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, como lo dije inicialmente. Es decir, que con el avance constitucional
de la figura de los provisionales, se evitó que estos se clientelizaran y los políticos pudieran retirarlos como cualquier funcionario libre de nombramiento y remoción, y garantizó que un funcionario provisional debía agotársele el debido proceso para ser retirado. Esto de alguna manera le dio una estabilidad mayor al funcionario provisional, pero es una estabilidad relativa. De todas maneras, la problemática frente a esta figura obedece a una cultura política que busca de todas las formas obstaculizar los concursos. Anteriormente se ocultaba la OPED y después la Procuraduría y el Departamento Administrativo de la Función Pública ordenaron que se informara por parte de todas las entidades públicas de todos los entes públicos de los distintos órdenes territoriales cuáles son las vacantes que tenían para que se convocaran concursos, pero solamente ha funcionado porque la Procuraduría y la Función Pública lo han hecho obligatorio mediante actos administrativos. Pero, reitero, aún así existen dificultades porque nuestra cultura política, tanto en nuestro sistema político como los mismos ciudadanos, busca es ponerle palos a la figura de la carrera administrativa. De otra parte, tenemos que los mismos funcionarios provisionales son reacios al cumplimiento de los concursos y la gran mayoría no se preparan para los concursos. Reclaman esa estabilidad por el apoyo político que les brinda el político que los postuló. Y en desespero, muchos ante la inminencia de un concurso y no poder superar las distintas etapas hasta conformar la lista de elegibles, buscan salidas desesperadas como acudir a la figura que ha sido garante de la Constitución, en eso ha sido garante la Corte Constitucional, de las madres o padres cabeza de familia, o una estabilidad reforzada, que son las mujeres embarazadas, o acudir a la figura de los fueros sindicales. Pero en términos generales, si bien la Corte ha sido garantista en esta materia, con las madres o cabezas de familia, en la práctica eso significa hacerle un esguince a la figura de la carrera administrativa. Un ejemplo de esta situación es que en la Contraloría Distrital más del 80% de los funcionarios provisionales no superaron las distintas pruebas del concurso de carrera administrativa. De otra parte, se busca obstaculizar los concursos y asegurar una estabilidad laboral cuando se agremian estos provisionales en sindicatos para obtener un fuero que legalmente no opera, pero que sí busca entorpecer los concursos. Hoy la gran mayoría de sindicatos del Estado está conformado por sindicatos que tienen una base de socios con funcionarios provisionales. Socios que no tienen el ánimo societatis, sino buscan simplemente una estabilidad temporal. Y de otra parte, el movimiento sindical no ha entrado en una reflexión sobre cuál es el verdadero sentido del ánimo de asociarse, si es proteger una estabilidad temporal o es la verdad fortalecer el movimiento sindical. Tenemos también la figura de los contratos de prestación de servicios, que en estos momentos es un tema de actualidad porque hacen parte, según estudios que he adelantado, la composición de las entidades del Estado, doctor Riaño, en más del 70-80% son mediante la figura de los contratos de prestación de servicios. Y es otra excepción hecha regla, otro palo en la figura de la carrera administrativa. La gran mayoría de entidades públicas están compuestas en un alto porcentaje por contratistas, en un número mayor que los de carrera administrativa. Yo les cuento una anécdota, traté de averiguar en el Departamento Administrativo de la Función Pública cuántos contratistas tiene el Estado y cómo están compuestos en cada entidad. Me respondieron que no tienen datos estadísticos al respecto y que si yo podía investigar, pues que les hiciera el favor y les hiciera llegar la información. Imagínense si eso dice la Función Pública, cómo funcionarán en pueblos lejanos, en entidades de esos pueblos, la figura de los contratos de prestación de servicios. En Bogotá las cifras oscilan entre el 30 y el 80% del total de funcionarios. ¿Qué no decir de las regiones donde el Estado no hace presencia? Estos funcionarios, por decirlo de alguna forma,
son trabajadores igual que el mismo funcionario de carrera administrativa, no son vinculados mediante mecanismos meritocráticos, sino están a merced de la discrecionalidad de los nominadores de turno, que a su vez son vinculados por el padrinazgo político. Entonces ya se podrán ustedes imaginar a qué tipo de sustentos o de motivaciones obedecen la vinculación de los contratistas de prestación de servicios u órdenes de prestación de servicios. Esta es una práctica clientelista ejercido tanto por los gobiernos de izquierda como por los gobiernos de derecha, y un ejemplo ha sido Bogotá, y con propósitos electorales esencialmente. Esta figura también se puede analizar de la siguiente forma: hay clientelismos por contratos de prestación de servicios según la clase social, ¿sí? Hay contratos de alta alcurnia, como los contratos que se le dieron a la señora Springer en la Fiscalía General de la Nación, por 4.000 millones de pesos para desarrollar funcionarios y actividades que podrían haber sido desarrollados por funcionarios de carrera de la Fiscalía. Tenemos ejemplos como el exministro recién salido del gobierno Santos, Tomás González, que y su esposa tenían contratos multimillonarios para desarrollar en áreas muy relacionadas con el ministerio del cual estaba a su cargo. O la familia o el hermano del ministro de Hacienda, que también salió favorecido con contratos multimillonarios para desarrollar tareas del gobierno. O la familia Galán, con el discurso de la paz, que tienen contratos multimillonarios para hablar del discurso de la paz por distintas partes del país. Entonces, son contratos multimillonarios sin ningún mecanismo meritocrático, que cumplen objetos contractuales muy sofisticados en su apariencia. Y tenemos contratistas también de menor categoría, y que es la que tiene un más alto porcentaje en las entidades públicas, para desarrollar labores misionales y de apoyo con una menor envergadura, y que son el común denominador de todas las entidades públicas en todos sus órdenes, y que obedecen a todo el ejército de contratistas que se vinculan dependiendo del gobierno de turno, ya sea de derecha o ya sea de izquierda. Muchas veces estas contrataciones generan duplicidad de funciones en la entidad que los contrata, ya que los funcionarios de carrera muchas veces cumplen estas mismas funciones. Aparte de esto, los mismos contratistas tienen las siguientes problemáticas. Son objeto de manipulación política como parte de una cultura política electoral que no ha cambiado a pesar de los cambios constitucionales del 91, que garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades para acceder a un cargo público, y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hay una renuencia total por parte de nuestra clase política para cumplir la Constitución y hacer respetar ese derecho fundamental a la igualdad de oportunidades para vincular a los contratistas de prestación de servicios. Se continúa con las prácticas de botín electoral anteriores a la Constitución del 91. Quien gana las elecciones llega a barrer con los cargos que se encuentran vinculados. Un ejemplo lo tenemos con la reciente elección del alcalde Peñalosa, que ha desatado una polémica porque en estos días se les termina el contrato a más de 4.000 trabajadores vinculados mediante contrato de prestación de servicios o plantas temporales. Y viceversa, la izquierda también, cuando gana, solo vincula a afectos y seguidores políticos mediante esta figura. Adicionalmente, estos contratistas tienen problemas en cumplimiento del horario de trabajo, en cumplimientos que muchas veces tienen que traer gratuitamente 1 o 2 meses para que se les renueve el contrato, y no tienen prestaciones sociales. Dependiendo del grado de influencia de un contratista, pueden tener hasta 1 o 2 o 3 contratos por sumas considerables. En esto también hay una especie de corrupción. Una sola persona puede tener 2, 3, 4 contratistas. Y estos, a su vez, para su cumplimiento subcontratan a otros profesionales por sumas irrisorias. O sea, ese contratista además termina explotando a otros subcontratistas.